Muy buenas tardes, compañeros y compañeras. Nos reunimos nuevamente en este espacio de formación que propone la Red de Educación Intercultural Bilingüe Amazónica. Es una alegría nuevamente encontrarnos y especialmente con la compañía de la hermana Judith Patiño, misionera de la Madre Laura, que nuevamente nos va a acompañar el día de hoy. Entonces vamos a pedirle a Mari, que es una de nuestras compañeras, que nos va a acompañar con la oración inicial. Adelante, Mari. Buenas tardes. Sí me Bueno. veo, hermano, No, no te ves. ¿no? A ver, voy a compartir mi... Nada más le pongo en compartir, hermana. Abajo donde sale compartir, que está de color Ajá, verde, tú colocas compartir, seleccionas el video y tienes que pero no colocar, me... si va con sonido, tienes que apretar al ladito que dice compartir sonido. Ya, pero ¿dónde veo mi video? No, no aparece aquí en la pantalla. Claro, tienes que abrir primero el video. Ah, ya. En mi computadora lo Sí, tengo que abrir. sí, primero abrir el video y después colocar compartir. Y ya pude, hermana. Buenas tardes. Perdón por mi voz. Estoy un poco enferma de gripa y de tos, pero aquí estoy. Antes que nada, también quisiera pues pedir y recordar al padre Marcelo Pérez, eh, de mi país, mexicano, que en esta semana fue asesinado por la causa de defender a los pueblos indígenas. Entonces, pues vemos que esa realidad también se da en otros lugares, así como aquí en la Amazonía, y pues esperemos que ya esté gozando de la presencia de Dios. Voy a pasar un video y voy a leer la oración. ¿Ya se ve, hermana? Sí, se ve muy bien. ¿Sí? Señor Dios, Padre Santo y Creador del universo, te damos gracias por el corazón anhelante del hombre que incesantemente te busca desde el principio y en todos los tiempos y a través de todas las cosas, en los ciclos de la tierra, la luna, la lluvia, el sol. Gracias, Señor, porque desde tiempos antiguos ese corazón ha latido siempre buscando tu favor para obtener una cosecha abundante, una buena cacería o vencer en el combate. Siempre en actitud de ofrendas por las semillas del verbo que alimentan, que alientan a danzar, cantar y exultar de alegría por sentirse bajo tu cuidado y protección. Gracias, Padre, por la religiosidad tan profunda de nuestros pueblos. Permítenos que junto con ellos tu verbo siga encarnándose en la historia del hombre para que nuestras vidas sean alabanza de tu gloria. Amén.
Tiene uno que hago algo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea Santificado tu sea tu nombre. nombre. Venga a Venga a nosotros tu reino. hágase tu Hágase tu voluntad voluntad en en la la tierra tierra como en el cielo. Danos hoy Danos hoy nuestro pan nuestro de pan cada de día. cada día. Perdona Perdona nuestras nuestras ofensas, ofensas, como como también también nosotros nosotros perdonamos perdonamos a los que nos a los que ofenden. nos ofenden. No nos No nos dejes dejes caer caer en en tentación tentación y y líbranos líbranos del del mal. mal. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Es todo, hermana. Muchas gracias, Mari, por el espacio. Muy hermosa las imágenes. Entonces ahí tienes que dejar de compartir. Ya. Gracias. ¿Ya? Ya se... No, arribita te aparece seguramente en color rojo, dejar de Ya. compartir. Eso, ahí sí. Gracias. Sí, Bueno, muy hermana. buenas tardes nuevamente. Gracias por el espacio de oración, Mari. Y damos entonces nuevamente la bienvenida a la hermana Judy. Adelante, hermana Judy. Gracias. Buenas tardes con todos. Y pues nuevamente nos encontramos para reflexionar y también prepararnos en este camino de encuentro con nuestros hermanos y hermanas de esta gran Amazonía. Bueno, habíamos cerrado un poco la sesión anterior con un tema que tiene que ver con todo lo que es el territorio, ¿cierto? Con lo amplio, la mirada amplia que tienen nuestros hermanos y nuestras hermanas de todo este gran sector de este pedacito de mundo que tenemos y que es grande y que sabemos que es importante en la vida del mundo. Pero hoy quiero incidir un poquito en que este territorio que vemos, estos ríos, estos manantiales, estos aguajales, ¿sí? Tienen grandes amenazas, ¿sí? Por ejemplo, desde Perú, desde la zona capital, todo ese territorio que decía nuestro compañero de Colombia, decía, es un territorio donde está nuestro mercado, donde está la ferretería, donde está la farmacia, la medicina. Todo este territorio desde las capitales está ya, vamos a decir así, mm, licitado, ya está lotizado. La parte rojita donde está, ahí estamos habitando las hermanas. Es un colegio, son comunidades, son más de 70 comunidades. Y para el Perú, para el gobierno, para la capital, es un sitio baldío, porque hay inmensos bosques donde no habita nadie, donde no lo trabaja nadie. Entonces tenemos visiones encontradas, una visión desde dentro y una visión desde afuera. Entonces, asimismo, esto es en cuanto al petróleo. Asimismo, en estos países donde vamos a compartir la vida, los intereses están allí con la minería ilegal. Está también, mira, todo el desastre que hay en muchos sectores donde no importa todo este tema ecológico, donde no interesa nada de lo que la visión que tienen nuestros hermanos, nuestras hermanas de los pueblos originarios. No hay para este interés económico, no existe. Se va toda esta minería, contaminan el río, contaminan los bosques. Hay muchos hermanos que viven en la orilla del río, pueblos originarios, con estas aguas que va, se contamina todo, se enferman. ¿Cómo trabajarle nosotros a esta realidad donde el petróleo quema no solamente la flora externa, sino también toda la flora y la fauna acuática y nosotros, las personas? Entonces, es un desafío.
Y es un desafío grande que incluso en este tiempo no es mucho. La Amazonía peruana está pasando este desastre. Aprendido de Galaxy F3, Nervo 4. Por favor, pedimos silenciar sus micrófonos. Estoy intentando silenciarlo, pero no puedo. Disculpe, hermana. Entonces, desde este escenario en el que nos movemos, y si ustedes se están preparando para interiorizar, internarse, aquí también hay estas dificultades. ¿Cómo leer la vida? ¿Cómo mirar de esta querida Amazonía tan devastada también, como también tan rica por su gente, por lo natural que existe? Entonces, quería con esto motivarles a mirar el territorio desde esa visión, desde una visión más, quizás desde la realidad en la que estamos viviendo y cómo se inciden también nuestros hermanos en ver que este gran territorio lo tenemos que seguir cuidando. Entonces, desde la visión indígena ya hemos visto, el territorio es un lugar sagrado, es un espacio hermoso, bellísimo, pero que necesita cuidarlo. Vemos estas imágenes hermosas, pero también cuando el hombre en su afán económico, en su afán de invadir, todo se vuelve un desastre. Entonces, ahora les invito a continuar reflexionando en este lugar sagrado que Dios nos ha dejado y que para nosotros ahorita es una opción. No quiere moverse. Se paralizó, Liz. A veces Se está... cuesta, hermana, hay que hacerle como doble clic. A ver, Ay, ahí madre, sí. ahora bueno, entonces vamos a escuchar. Él es Santiago Manuín, es un indígena aguajún. Él, bueno, ya goza en la paz de Dios, ya está allá con sus ancestros y nos deja un mensaje bonito. El indígena existe por su territorio. Es una constante, un llamado constante a la conexión. Entonces, le escuchamos a Santiago y podemos compartir una frasecita que nos ha llamado la atención de la expresión de Santiago. El indígena existe por su territorio. El día que tú le quites su territorio, tú le estás entregándole o estás destinándole a un suicidio muy grande, donde se va a acabar como cultura y como pueblo. ¿Por qué? Porque el indígena va a ser extranjero en su propio territorio. ¿Por qué? Porque las empresas o no sé cuánto, siendo indígenas, ellos, dueños de su propio territorio, van a ser mendigos dentro de su territorio. En eso está destinando el gobierno. Por eso, el territorio para nosotros es sagrado porque está fuera de lo que es la tierra, fuera de donde se cultiva. Aquí están los espíritus nuestros, nuestra visión política, social, todo se trabaja por acá, nuestra religiosidad. Entonces es sagrado todo lo que es nuestro porque el gobierno, los occidentales, marcan muy diferente lo que nosotros pensamos, pero nosotros como pueblo oriental tenemos una parte de concebir que la selva, el bosque, el aire, los cerros son nuestros hermanos. No podemos dañarlos porque yo voy a morir si daño. Y yo dependo de él y dependo de, ¿cómo se llama?, del cerro, dependo de los ríos, dependo de las quebradas, dependo de los árboles, dependo de las plantas. Hay una interrelación de dependencia. Y eso el occidental no lo entiende. Para el occidental, todo el terreno, lo que es el terreno, el territorio, el bosque, es mercado. Tanto cuanto yo gane, mucho más mejor, donde yo puedo explotar e terminar. Entonces, yo le quito espacio a la gente que vive sin comprender eso, cómo se llama, su idiosincrasia de su vida, lo estoy eliminando. Entonces, por eso es muy sagrado y por esa convivencia.
¿Qué pasó? Como que se pegó, debe ser por el internet, hermano, ¿o no? Ujú. Que el pueblo tiene, con su bosque, con su territorio, con sus cerros. Ahí están nuestra religión. La Biblia nuestra está escrito ahí, nuestros misterios, ahí está. Entonces, el que debe descubrir eso es que uno que viva con nosotros, que lleve años, entonces se convierte, puede ser un blanco, puede ser un barbón, pero que viva con el indígena, se convierte indígena en su corazón. ¿Por qué? Porque ya, ya concebió la idea que uno tiene. Entonces es parte de esa lucha. Ujú. Si nos quedamos con un mensajito, una frasecita de Santiago, de la expresión de él acerca del territorio. Podemos decir una frasecita que les ha llamado la atención. Pueden abrir los micrófonos y podemos compartir. Una palabrita por ahí. Uno se ha escuchado, yo. Lo que a mí me llamaba también, bueno, lo que más marcó mi atención, ¿cierto? Fue que el tema de cuando él decía que la Biblia estaba, ¿cierto? Ahí mismo en lo que les rodeaba, y creo que ese también es, ver el territorio como lugar teológico también es algo que marca una profundidad muy grande en la dimensión espiritual también, del pueblo, y creo que vivir esa experiencia también, de ver a Dios, de leerlo, de verlo, de conocerlo cada vez más a través de lo que nos rodea y de quienes nos rodean, eso me quedaba pensando. Gracias. Gracias. Gracias, dice. A mí me llamó la atención de varias veces que lo he escuchado ahora. Dice, vivir con el indígena. El vivir con el indígena, dice, convierte. Como entrar en un territorio, participar en la vida del pueblo, eh, ya es un camino de conversión que vamos haciendo desde este otro espacio, desde esta otra orilla, ya no de la mía. ¿Alguien más? Buenas tardes. A mí me Buenas. llamó la atención mucho que dice que para él, para el oriental, para los de toda la Amazonía es vida, es cultura, es comida, es lucha. En cambio, para la parte occidental todo es mercado, todos son bienes materiales. Gracias. Gracias, Cecilia. ¿Alguien más? Pasamos. Otro espacio habrá para que podamos compartir. Siguiendo la línea que nos dice aquí Santiago, en verdad el territorio, lo que nos dice el Papa Francisco, todo está
interconectado, todo. Y decíamos en la sesión anterior, aquí está nuestra Biblia. Y aquí Santiago nuevamente nos lo ratifica. Aquí está en nuestros cerros. Si yo les hago daño, ellos también me pueden hacer daño a mí. Sí, y el Papa Francisco nos dice, nosotros podemos perdonar, yo les puedo perdonar, pero lo que hacemos contra la naturaleza, ella no, ella sigue su curso. Si le hemos hecho daño, nos vamos a tener que atener a las consecuencias, por decir, de ese río que vemos ahí detrás de Santiago. Le ponemos dragas, queremos corregir su curso. Cuando realmente él vuelve a su punto, regresa a su espacio. Nosotros queremos cambiar a veces lo que realmente no se puede. La Amazonía es esa sorpresa siempre. Es esa sorpresa de humildad, de saber conocer, de saber entrar y escuchar. Y en la medida que uno ingresa, escucha, comparte, dice él, también entra un proceso de conversión. Entonces, desde este escenario en el que nos está hablando Santiago, el territorio ancestral es el espacio donde se recrea la vida, la cultura, el idioma, la organización, la espiritualidad, los usos y costumbres. Es la sustancia de la identidad y de la autodeterminación de los pueblos y nacionalidades. Nos dice la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos en Convenio 169 de la OIT sobre los pueblos originarios, sobre los pueblos campesinos. El territorio ancestral, lo que ellos ahorita están buscando y lo que los pueblos quieren, es un reconocimiento en toda su integralidad. Es la propiedad originaria que antecede al Estado. Cuando el Estado empezó en la independencia, donde empezó a considerarse ya como nación, ya los pueblos existían. Están en primacía de los títulos que hubieran otorgado a terceros. A veces ya se piensa que estos territorios ya no, o sea, por el hecho que ellos han vivido antes, el gobierno no los desconoce y a veces entrega a otros, superpone a ellos y pone a otros terceros en estos territorios. Y esos terceros muchas veces son tan nocivos, son multinacionales, son empresas que entran más, empresas extractivas, y quedan los pueblos originarios como en la nada. Entonces, ahí nuestra posición, cómo colaborar, cómo ayudar al reconocimiento de este territorio ancestral. Un territorio ancestral no tiene fecha de fundación y a veces piden, ¿en qué fecha se fundó? ¿Quién es el fundador? No tiene un fundador. Siempre se dice que fue fulanito o que no, apareció tal. No, 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 es que los mayores han vivido aquí, pero no se tiene una partida de nacimiento, vamos a decir así. No está escrito en registros públicos y a veces estas características son desde la visión externa, de afuera, son tan fáciles de obviarlas para entregar estos territorios a otras personas. ¿Mm? Entonces, tengamos en cuenta nosotros, no, como somos de acá, siempre decimos, yo por ejemplo aquí, ¿quién fundó ese territorio? Ah, fulanito fundó, él vino con su familia, pero nosotros no vamos a encontrar en las comunidades a veces estas explicaciones. Y mientras no las tenemos, para los pueblos es mucho mejor, porque ellos en sus explicaciones ancestrales, en todo lo que va en sus usos y costumbres, desde allá se hace más fuerte su tenencia, ¿sí? Pero estamos en dos orillas distintas y hay que buscar incluso, y yo sé que en varios, el pueblo Ahuajún, el pueblo Huampis, el mismo pueblo Achuar, numerosos pueblos originarios están viendo cómo se puede formalizar, pero desde nuestro territorio ancestral.
Ahora a veces para tener el territorio lo hacemos inscribir en registros, los registros nacionales, le buscamos un fundador, pero eso te acorrala en la mentalidad de afuera y te pone en la condición externa. Entonces, ¿cómo nosotros ayudar al pueblo a que su pertenencia al territorio sea más desde lo originario, no desde una copia que nos están pidiendo que se haga afuera? Entonces, desde la Biblia, les invito también a mirar. Conocemos el libro de los reyes. Nabot tenía una viña. Nabot es el claro ejemplo de los pueblos, ¿sí? Pero también estaba Ahab, el rey, ¿sí? Y le dice a Nabot, dame tu viña, siendo que él tiene un palacio y Nabot tiene una huertita ahí a un costadito. Dame tu viña para que me sirva de huerto para mis hortalizas, pues está pegado a mi casa y yo te daré por ella una viña mejor que esta. O si te parece bien a tus ojos, te daré su precio en dinero. Nabot responde a Ahab, líbrame, Yahvé, de darte la herencia de mis padres. Ahab se fue triste e irritado por la palabra que le dijo Nabot. Y al final de toda esta narrativa del libro de los reyes, Ahab hace que con su esposa asesinen a Nabot y se queda con su territorio. ¿Quién representa a Ahab hoy? ¿Quién es Nabot? Es una constante para nosotros. Yo sé que ahora por el tiempo no lo vamos a poder reflexionar, pero el material quedará con ustedes y que suscita en nosotros. Vemos al frente toda esta casa común con derrames petroleros, con fuerte contaminación. Cómo gestionar el territorio de manera sostenible en pequeños compromisos, empezando con los niños. A veces los mayores se han acostumbrado y se han cansado ya de estar insistiendo cada vez cuando hay una contaminación. Pero ¿cómo hacer que las nuevas generaciones sigan en el intento de cuidar este territorio y no se contaminen también ellos con el tema económico? Nuestros líderes fácilmente a veces los sacan afuera, les hacen disfrutar de cosas de afuera, les ponen dinero en la mano y, y ya distraen todo lo que tiene que ver con el cuidado de su comunidad, de los territorios. Estos dos modelos siempre son tensionantes en la vivencia comunitaria. Son súper tensionantes. No hay, no hay forma como podamos nosotros dejar de decir no, porque cada vez llegan. Existe esa dominación, ese llamado desarrollo, pero también está que en los territorios está faltando cómo gestionar de manera sostenible también un desarrollo económico, cómo ayudar en la autodeterminación de los pueblos para ver y tener alguito con qué comprar, porque eso también es que está permitiendo que Nabot siga muriendo. ¿Cómo hacer? La verdad les digo, en el tiempo que he estado, 1000 cosas hemos hecho y casi las 1000 se nos han ido, pero es porque hay una concepción colectiva de la economía. Sí, y lo poco que hemos podido quizás mantener siempre ha costado
porque todos debemos tener todo. Es una visión tribal, vamos a decir así. ¿Cómo trabajarlo? ¿Cómo hacer? Y hacer que sea sostenible. Porque si vamos a hacer, por ejemplo, de acuerdo con la minería ahí, hombre, es extractivo y no es sostenible. La petrolera es económicamente rentable con el territorio, no es sostenible. Cómo nosotros desde nuestras capacidades ayudar a generar nuevas formas de ingresos sin tener que, vamos a decir así, herir, eh, contaminar esta creación de Dios y también a nuestros hermanos, porque muchas veces la contaminación no es solamente en la tierra, en el agua, es en la mente de nuestros hermanos. Ellos no han entrado en esto, pero muy fácilmente todos los agentes comunitarios de estas empresas les limpian la cabeza y les llevan y les contaminan, de tal manera que regresan a su comunidad y ya no son apoyo, sino son ¿qué le digo? Un tropiezo más en su desarrollo colectivo. Entonces, Nabot sigue presente. Ahab también de distintas maneras. Entonces nosotros en las reuniones comunitarias que hay, miremos, hay opiniones, dejemos que entre tal empresa, miremos que nos están dando esto, nos van a dar tal cosa, nos van a dar tal otra, pero hagamos ver nosotros también las consecuencias que hay, lo vasto que es asumir este compromiso y después quedarnos en la nada. Entonces, a veces estamos con las mismas comunidades luchando en contracorriente. ¿Cómo hacerlo? Desde la fe, Nabot lo que le pasó, pero también después de Nabot, Dios no se queda con eso. Dios sigue ayudando a los nuevos Nabot de la historia a ver que esa situación que hizo Ahab no es la mejor. La injusticia, la muerte que viene para no solamente para los animales y las plantas, sino la muerte que viene para los pueblos, la muerte que viene para las comunidades. Entonces, les dejo con esta reflexión, que en otro momento ustedes lo puedan trabajar. No sé, no sé. No sé. ¿No? Sí, esa agua, esa naturaleza tan bonita, no solamente, como nos dice la Madre Laura, el agua purifica la corrupción del mundo, es instrumento de justicia universal. Esa agua, ese recurso que vemos verde, pero de monocultivo, de minería, cómo hacer, cómo trabajar en pequeños compromisos. Les dejo este desafío para seguirlo trabajando nosotros. Bien, todo este territorio que habemos a veces maltratado, herido, como nos dice el Papa Francisco, es una madre que sufre. También es el escenario de espiritualidad que se desarrolla constantemente, constantemente. ¿Y quiénes son los que ayudan a sostener esta visión interna de los pueblos? Allá estas matrices fuertes son los ancianos. Esos ancianos que dialogan con esta inmensa naturaleza. ¿Cómo entrar nosotros a escucharlos? ¿Cómo insertarnos? Entrar a la escuela de los procesos comunitarios indígenas
implica desaprender, descolonizar nuestro pensamiento, nuestro lenguaje, nuestra actitud, nuestros horarios. Muchas veces los horarios son tan distintos a los nuestros. Nosotros madrugamos 5 de la mañana, 4, 3 de la mañana. Dicen ellos, nosotros estamos aquí. Hermanita, te invitamos a las 11 de la noche. Tenemos nuestra reunión, nuestra conversación. Y hasta las 2 de la mañana, tempranito, ya están yendo a cazar. Y ya nosotros tenemos que ir aprendiendo a esos horarios, a ese lenguaje. ¿Sí? A veces, como les decía la sesión anterior, tenemos que ir empezando a aprender nuevas realidades, nuevas cosas, porque estamos en nuevos escenarios. Y ese aprendizaje es desde la escucha. Cómo fortalecer los procesos que hay desde allí, desde la escucha. Abrir nuestra proyección a una mirada integral. Nos dice Santiago, todo está interconectado, pero a la vez somos interdependientes. ¿Cómo es esto? ¿Y cómo es? ¿Cómo ir enlazando nuestra participación en la comunidad, con el territorio, con todo lo que nos rodea, pero a la vez también cómo todo lo que nos rodea nos respeta lo que nosotros somos? ¿Sí? Son comunidades, pueblos profundamente espirituales. Y que lo más significativo es un vilo chiquito, delgadito, finito y casi que no se ve, pero si lo captamos es profundamente potente. Entonces, acerquémonos a los liderazgos comunitarios, a aquellos ancianos, a aquellos mayores que decíamos como la sabia de la sesión anterior. Ellos cuidan el territorio y nos ayuda mucho, mucho la oración. La oración nos ayuda a ir pensando qué cosa significó este detalle, por qué pasaría esto. Y todo lo que, como decíamos, todo lo que pasa y acontece entre ellos es importante. Y hay que entrar en ese proceso comunitario también de pensar qué es lo mejor, de discernimiento, qué es lo mejor. ¿Estará bien? ¿No estará bien? Comunicarnos vale mucho en estas culturas. Entonces, detallitos, pistas que les puede servir. Y el cuidado de nuestros hermanos, como el Señor nos cuida, es la primera ecología que necesitamos gestionar. Papa Francisco nos dice, ¿qué mundo vamos a dejar a las generaciones futuras? Sin retirarme de esta imagen, quiero compartirles, pero esto sí está en Word, quiero compartirles cómo ayudar de manera más pequeñita y quizás cómo acercarnos a aquello tan fuerte que tienen los pueblos y cómo traerlo para nuestra vida, cómo traerlo estos acontecimientos para la realidad que vivimos. Entonces, y esto está en la narrativa de los pueblos originarios. No, ellos no tienen nada, no entiendo su idioma. No hay, sí hay. Ponte en la cabecita o pongámonos siempre, sí hay una memoria, sí hay una sabiduría. Con paciencia la vamos a encontrar. Entonces, si queremos cambiar algo, acerquémonos a esta narrativa, la que les ha hecho vivir siempre hasta ahora, pero que quizás con esta modernidad tan fuerte lo quieren dejar ellos también. Y esta narrativa es sagrada, es los mitos. Los mitos desde afuera nos dicen, es un mito, una mentira. No. Los mitos desde la Biblia también son narraciones sagradas que nos ayudan a nosotros a mirar en el fondo qué es lo que nos quiere decir, qué nos está diciendo, de qué nos está hablando. Entonces hay mitos que corrigen, hay mitos que te avisoran algo,
hay mitos que te hacen comprender por qué tal o cual situación. Hay mitos que también lo han construido ellos desde una situación. ¿Para qué? Para hacer ver que es importante. Si hemos superado esta situación, ahora podemos superar otra. Entonces, esta narrativa existe. ¿Y quiénes lo tienen? Igual, los sabios y las sabias, los mayores, ¿sí? Ellos cuando nos cuentan el mito, parece que se entran a ser parte del mito. Lo hacen con su voz, con una entonación, nos van contando y narrando, y al final nos van dejando con una inquietud para ver qué sigue, o qué pasó, o por qué fue así. Y ahí está la explicación de realmente del mito. O sea, cómo actualizar ahora estos mitos. Entonces, voy a dejar de compartir. ¿Me ayudas, hermana Lisette? Yo no le he abierto el documento para ver cómo podemos trabajarle al mito, algunas pistas que les puede ayudar a ustedes, que a mí también me ha ayudado en el curso de la misión y que quizás ha sido un toque fuerte para poder entender también por qué piensan así nuestros hermanos, por qué tienen estas ideas y cómo desde ahí también uno poder trabajar y decir y aportar con nuestra reflexión al mito. Entonces voy a dejar de compartir, por favor, Lisette, ¿me ayudas? Sí, Gracias. No sé cómo vamos hasta ahora. Háganme un clic, por favor. ¿Me he dejado entender? si hay alguna duda, consulta, algún comentario, este es el espacio. Gracias. ¿Seguimos? Me parece que sí. Estamos profundamente, pero muy conectados con el tema, parece, porque Concentrados, muy muy concentrados. concentrados. Todo muy bien, muchísimas gracias. Ya, Listo. denle. Seguimos entonces. Entonces seguimos. Vamos a Ujú. proyectar. Pero ahora sí vamos a compartir. Y yo creo que se puede pasar por el grupo o por aquí para ver lo del mito. Bueno, a ver. Entonces, una propuesta para trabajar por la recuperación de los mitos, por la compilación. Esto lo podemos hacer con los jóvenes, con la población, porque a veces la memoria de los mitos se nos está yendo, se está perdiendo. Nosotros en algunas veces les hemos hecho dramatizar, hemos hecho que los jóvenes conversen con los mayores, hemos hecho concursos para ver que el mito, esta narrativa, no se quede afuera, no se quede como atrás en el tiempo, sino también cómo lo podemos traer. Entonces, en una página del diario que tenemos en nuestro cuaderno, si le ponemos el título al final, si estás, en qué lugar estás, alguna fecha, si es tu nombre o si es alguien que está contando, tú escuchas primero y después cuando vas a la casa, armas ya y le vas llenando aquí en una página grandecito y empiezas a escribir lo que ha contado la persona. Escribes, escribes. Si tienes alguna observación, la pones, ve, esto lo hizo en tal parte, le corrigió tal persona, se aumentó este detalle, ¿sí? ¿Y en qué situación, en qué horario también? A veces es importante los horarios. No, esto lo dijo fue por la mañana o la madrugada. No, esto lo dijo por la tarde, después de un trabajo, ¿ya? ¿Y en qué situación especial? En una situación especial, por decir, es el día de la comunidad, o puede ser, fue una reunión que teníamos cuando una visita familiar, me invitaron para conversar, o una reunión de líderes, no sé. Entonces, cantidad de situaciones que hay. Usted la parte de la narración lo abre más grandecito y si se hace más grande el texto, entonces sigues nomás trabajando, ¿no? Entonces, la narrativa es muy valiosa, ¿sí?
Hasta aquí creo yo está clarito, ¿cierto? Ahora viene el tema. Ahora sí, al final le pones el nombre. Si ellos te dicen, este mito se llama tal, lo pones. Y si no, tú lo pones el nombre y te pones al ladito tu nombre, de tal manera que cuando llegue algún día y escuches lo mismo y otra persona te diga, no, este mito se llama tal, entonces tú ya lo puedes corregir y complementar. De tal manera que a su vez, este mito lo vas a escuchar en una parte, lo vas a escuchar en otra, lo vas a escuchar en otra y siempre tiene alguna cosita que le va incluyendo o que le va quitando, ¿sí? Entonces, ya para la primera parte ya tenemos. Ahora viene analizar y reflexionar los mitos, ¿ya? Entonces, el nombre del mito que tengo, ¿qué tipo de mito es? El mito hay muchas clasecitas de mito, ¿ya? Por decir, uno que llama para hacer un llamado de atención. Entonces empiezan a contar que algo pasó y al fulanito, y a veces ponen al sapito o al monito, y resulta que se cayó al río porque no sé qué, y dale. Entonces ya tú tienes, no, es un mito de corrección porque no obedeció a la mamá. Listo, ya está, mito de corrección. Ahora también puede haber otro mito, un mito que nos va a decir que el sol se bajó a la tierra y que empezó a mirar la tierra y no habían pajaritos, no había nada de aves y empezó a soplar y a aparecer todas esas aves. Un mito de creación, ¿sí? Entonces después también puede haber otro mito. A ver, ¿alguna vez les pasó un problema en la comunidad y no sabían cómo contarlo ni podían decir el nombre de esas personas? Entonces empezaron a ponerle un gigante que tenía 5 patas. Se fueron inventando hasta que al final te dicen que cómo se liberaron haciéndole pequeñas trampitas como el conejo y salieron de ahí. Un mito que nos está revelando la historia del pueblo, ¿sí? Entonces, la liberación de algo que pasó, ¿sí? Entonces, la clase de mito, eso lo vamos poniendo después de la lectura. Ahorita vamos a analizarlo y vamos a ir compartiendo. ¿Qué propuesta de vida nos da en lo espiritual? No, perdón. ¿Qué situación se vivía? El mito nos va a contar en conejitos, en sapitos, en monitos, qué situación se vivía en aquel tiempo. Búscalo entre líneas. Alguna realidad se ha vivido, por eso es que ellos están contando. ¿Listo? Ahora, luego seguimos. Propuesta, ahora viene ya. Ahora, lo de propuesta de vida espiritual, las 3 primeras debemos tener algo claro, sobre todo la segunda y la tercera, para que nosotros vayamos mirando qué propuesta de vida espiritual nos está pidiendo. En lo espiritual, si el sapito se fue a pasear sin avisar a la mamá y se cayó por allá al barranco y el monito que lo vio lo sacó, pero ya estaba golpeado. A ver, bueno, ¿qué propuesta de vida espiritual? No, ¿qué es el sapo? Eso no tiene ninguna propuesta. No, sí la tiene. Sí la tiene. Hay que buscarlo. La narrativa completa te vas a dar cuenta. Ahora que veamos el mito, vamos a irlo revisando. Propuesta para el espacio organizativo, político. A ver, ¿cómo va a ser? ¿Qué nos está enseñando en lo político? ¿Qué nos está enseñando en lo organizativo este mito? Algo hay. A veces hay, a veces no hay, pero generalmente hay. Algo nos está enseñando. Hay mitos que son exclusivos, espirituales, pero no creas. Búscale con puntada fina y vamos a encontrar que hay algo que nos está hablando del aspecto organizativo, del aspecto político. De la misma manera, ¿qué nos dice a la familia? ¿Qué propuestas hay para la familia, para la comunidad? ¿Qué nos está enseñando? ¿Qué nos estará hablando a nosotros, a nuestras familias, a nuestros hogares, a toda la comunidad? ¿Qué nos está diciendo este mito?
Eso también existe y lo vamos a ver. Propuesta económica desde la reciprocidad. Veamos, ya nos hemos chocado con Ahab y con Nabot, ¿verdad? Lo económico. Para la economía, para los pueblos indígenas, viene desde un valor fuerte que es tan comprometedor, a veces tan difícil, el de la reciprocidad. ¿Cómo voy a hacer yo ahora? Si a mí me tocó, al otro también hay que darle. Si el uno no tuvo, no, debe tenerlo. Pero ¿cómo hacer si no ha trabajado? ¿Cómo ayudar para que él también se movilice? Es una tareita fuerte, pero vamos, el mito nos va a ir ayudando. Entonces, en alguna medida, hay algunos mitos que inciden más en lo uno y en lo otro, quizás un poquito, ¿qué le digo? No tan fuerte en algunos escenarios. Entonces, yo les invito a que podamos escucharnos y leer también este mito de un pueblo guaurani. Él nos va a hablar de una realidad que ha vivido. Entonces nosotros vamos a ir compartiendo a ver qué realidad ha vivido, qué clase de mito será, ¿sí? Entonces dice así. ¿Quiénes son los caníbales? Hace mucho tiempo todos vivían juntos y en paz. Había mucho cohore y también, o sea, cohore los mestizos, ¿no? Y también los guarani eran numerosos. El gran río dividía sus territorios. Un día, unos caníbales comenzaron a entrar en la tierra de los guarani y después de haberlos matado, comían su carne. Poseían también una extraña cosa mágica que hacía un ruido tremendo. El ruido de la cosa mágica indicaba que los caníbales andaban a la casa de los guarani para devorarlos. Entonces, los guarani, a esa extraña cosa, Kengueni, caníbal, viendo que los caníbales se volvían cada vez más despiadados y que los guarani disminuían en número, estos últimos decidieron reunirse en consejo para decidir la manera de huir y salvarse. Somos cada vez menos, decían, y si nos quedamos aquí, desapareceremos. Huyamos hacia otras tierras lejanas, remontando el río, y así lo hicieron. Mucho tiempo después, pensando que los caníbales se habían olvidado de ellos, bajaron a lo largo del río en busca de fibras y de comida. Desde lejos nuevamente escucharon el tremendo ruido de la cosa mágica que decía, cuen, cuen, come, come, y antes de recuperarse del miedo, fueron nuevamente capturados por los caníbales. Entonces se pusieron a estudiar un plan de fuga, ya que cada noche, vigilados por los caníbales, solían cazar luciérnagas. Los mismos caníbales se habían habituado a ver aquella extraña ceremonia nocturna y no los controlaban más. Una noche, por fin, decidieron tentar la fuga nuevamente y tuvieron éxito. Y la mañana siguiente, los caníbales se dieron cuenta que habían sido engañados y comenzaron a seguir sus huellas, rabiosos y ávidos de venganza. Habían convocado a todos los caníbales de los alrededores para que les ayudasen en la empresa. Después de 3 días de marcha forzada, los guarani llegaron a su tierra y se prepararon para la defensa. Un grupo vigilaba el sendero, otro el río y otro controlaba la zona desde lo alto de la colina. Bien armados, esperaban escondidos entre los árboles. Y como lo suponían, después de algún día llegaron los caníbales, uno tras otro, numerosísimos. Los guarani saltaron fuera de sus escondites y con lanzas mataron a todos los caníbales que pudieron. Estos últimos, desprevenidos,
Tuvieron que replegarse, pero los guaraní, conocedores del lugar, los persiguieron hasta sus cabañas y la cosa mágica que redujeron a pedazos los caníbales ya diezmados no molestaron más a los guaraní, pero estos quedaron muy tristes por todos sus parientes muertos a causa de los caníbales. La tribu, ya muy dispersa, decidió trasladarse lejos, muy lejos, y volvió a remontar el río en búsqueda de un lugar tranquilo donde poder vivir en paz. Hasta ahí cito nomás, el otro ya es otro. Entonces, volvamos aquí. ¿Qué nombre le ponemos a este mito? ¿Alguna idea, por favor? Quizás lo podemos dejar mientras eso. ¿Qué clase de mito es? ¿Qué nos está narrando este mito? ¿Qué nos estará contando? ¿No les parece la historia del pueblo? ¿Cierto? Una historia de liberación que ha vivido el pueblo, de organización, ¿verdad? ¿Qué situación estaba viviendo a ver, qué situación se vivía en ese pueblo? ¿Qué situación ha vivido? Es así, más fácil, a ver. Participen, por favor, están calladitos. Hola, pues los guaraní vivían, lo que decía al inicio del mito, ¿Qué situación? vivían en paz y armonía. O sea, había equilibrio hasta que llegó un elemento extraño que vino a cambiar esa paz, ¿no? Sí. ¿De qué situación nos estará hablando? Algo que les pasó en la historia. ¿Qué significancia le podemos dar a esos caníbales? Debe haber sido una situación, no sé si a lo mejor personas, pero sí a lo mejor una situación que generó muerte, muerte Sí. de muchos integrantes de la comunidad. A eso debe estar relacionado. Ujú. Gracias, así es, una situación, bueno, cuando ellos estaban viviendo solos, vivían una situación de paz, de tranquilidad, ¿cierto? Pero después se acercó una situación de muerte. Entonces, para ayudarnos un poquito por el tiempo, el pueblo guaraní está explicando en la historia una situación que han vivido y muchos pueblos de la Amazonía, el tema de la cauchería. Ese caníbal que se los fue comiendo, que se los fue atrapando, ¿sí? Ese esas como unas bocinas que sonaban para encontrarlos, atraparlos y llevarlos para que fueran los trabajadores de toda esta situación el tema de la cauchería. Mira, toda esta realidad de caníbales, cómo ellos lo vieron desde la perspectiva de ellos, en que esos hombres eran caníbales, o sea, mataban. Y muchas veces yo escuchaba por la chorrera en la Amazonía, a veces era por puro deleite. Le tenían que llevar casi hasta la altura del hombro, como en unos pequeños tubos o troncos así de caucho. Encontraban el caucho y le entregaban allá a esas grandes apiladoras de caucho, de la cauchería, entregaban y les decían, ahora anda, trae otro por tu libertad. Él llevaba por su libertad y después le hacía correr un patio grande donde era el río abajo, le hacían correr a la mitad y le daban golpes de bala y no llegaba. Los pocos que llegaron y se tiraron al río son los que fueron contando la historia. Entonces, es toda una situación fuerte
que ha vivido el pueblo, pero no podían cómo decir, no decían eran los Arana, no podían explicar por la misma realidad que estaban viviendo. Hagan de cuenta nosotros en el Apocalipsis. Lo mismo les pasó a los apóstoles, a los discípulos que quedaron, ¿cierto? En ese tiempo. Es esa situación de muerte que estaba viviendo el pueblo. Pero también hay situaciones de vida, ¿cierto? El tema, como ellos van viendo que el aislarse, el irse cada vez más al fondo de la montaña, no era una solución. Y como también el retornar a su lugar de origen ha sido un escenario para poder fortalecer su organización. Entonces, a ver, mira, ya ahí estamos entrando al espacio organizativo, ¿cierto? Entonces, ¿cómo mirar? Que ellos quizás yendo al río han olvidado muchas cosas de ellos como pueblo, andando detrás y haciéndose en la cacería de los caníbales. Sí, casi que entrando como en una, vamos a decir así, como en un paralelismo con ellos al frente del río y los otros acá, parece que esa situación no ha surtido efecto. A pesar que los mestizos estaban al frente, pero los caníbales no hablan de los mestizos, hablan que se lo comieron fue a ellos. Entonces, la gesta es también, ¿por qué? ¿Qué ha pasado entre estos dos pueblos? Si no han sido compatibles, tenían que haber una separación porque el sistema organizativo indígena es muy distinto al sistema organizativo externo. Entonces, ya ahí nos está haciendo ver el espacio de la organización. Cómo ver también que el retornar, el adentrarse allá, al huir de los caníbales y encontrarse en su pueblo natal, en su origen, ha hecho posible para que se organizaran. O sea, el entrar, quizás ni siquiera han caminado mucho, pero cómo el adentrar en las raíces culturales, cómo adentrar en la identidad profunda de un pueblo, hace que pueda ser capaz de reflexionar. Acuérdense, en la comunidad se han juntado, han analizado, han pensado cómo podemos hacer frente a esta situación de muerte que está viviendo para la comunidad. Entonces, ahí está el espacio organizativo, pero también el espacio comunitario. Han tenido que evaluar y mirar qué está pasando, ¿sí? Por más que han hecho distractivos, han hecho cositas para que los caníbales pues confiaran en ellos y ellos el sentido de libertad no se han olvidado. Entonces, siguieron hasta que colectivamente se han tenido que encontrar para evaluar qué es lo que está pasando con nosotros y cómo enfrentar, qué estrategias hacer para que no nos sigamos muriendo como pueblo, ¿sí? Entonces, mire, ya estamos bajando a lo comunitario, ¿sí? Y desde la reciprocidad, ¿sí? Cómo mirar, cómo verse. Mira, aquí quizás no está tan claro, pero es el origen de la muerte para ellos. El tema económico desde la otra orilla, ¿sí? Desde la orilla, desde el río, desde el frente del río donde están, desde donde quizás aparecieron los caníbales y se los llevaron a la muerte. Entonces, ¿cómo trabajar en común para sostenerse? Todos han puesto lo que tenían, los unos a la cacería, los otros a subirse al árbol, los otros muy probable también no se habla de las mujeres, pero el tema de la alimentación, porque igual todo esto se necesita, ellos buscaban raíces y buscaban cosas para sostenerse, ¿cierto? Desde esa economía estamos hablando. Muchas veces en la selva, eso de plata por plata no hay. A veces uno tiene plata y no sabe qué va a comprar, no tiene cómo, qué es que va a comprar si todo está allí. Otras veces también no hay y qué vamos a hacer con plata. Tenemos que generar posibilidades desde lo que hay. ¿Cómo trabajarle a eso? Y cómo el miedo en el tema, vamos a huir, salgamos. Esas cosas espirituales tan fuertes que atacaron a ellos
Ken, y ellos sentían un terrible miedo, una espiritualidad que da miedo, algo que nos asusta, es como algo mágico, dicen allí. Todo eso entra allí. Entonces, ¿cómo hacer que nosotros, no hacer, cómo acercarnos desde el amor, cómo acercarnos para la vida, ¿sí? Cómo acercar a este pueblo para ayudar a que estos nuevos caníbales no sigan atentando contra la vida de ellos. ¿Cómo hacer? ¿Qué pensar? ¿Cómo tejer con ellos? ¿Cómo leer estos nuevos mitos, estos mitos antiguos desde una mirada nueva? Entonces, quizás lo hice rápido porque el tiempo nos está ganando, pero, pero vamos, espero haberles dado un aporte con este ejemplo del mito guaraní. Pero abajito hay otro. A ver, es más cortito y es un poco ameno. Este es un poco más de historia. A ver, Lizetcita, por favor. Es Mach, el gusanito. Es más cortito, ¿ya? De mucho tiempo, Mach decidió coger el hacha y el canasto para llevar algo de comer a la casa. Acuérdense, de mucho tiempo, él no era normal que él haga eso. Mamá gusana, Mach es un gusanito, ¿no? Mamá gusana lo hacía todos los días y ya estaba cansada. Comía las pocas hojas que había cogido los días anteriores. Cuando pasaba por el cruce del camino, se encontró con la vecina, una gallina, muy trabajadora. Le preguntó a Mach, al gusanito, compadre, ¿a dónde vas? El gusanito Mach le dice, voy a trabajar a mi chacra. Debo llevar leña y algo de comer a mi casa. La gallina, una ya intencioncita como le conoce a él, lo miraba hasta que se perdió entre la chacra de maíz. Uy, pero ese maíz era de ella, que ella había sembrado. La gallina subió a un palo para seguir observando el paso del gusanito Mach, quien desapareció completamente entre el maizal. Preocupada la gallina, fue a ver a su chacra y cuando del maíz caían ripios del choclo arriba y a frecho de hojas, llamó a Mach. Mach, baja de ahí. Y Mach seguía con el hacha, tac, tac, tac. Cortaba cada grano de maíz para poner al canasto. La gallina nuevamente, Mach, y mirando abajo responde, aquí estoy, le dice. La gallina le dice, baja pronto. Mach, no. Este canasto pesa. Lo haré cuando tú vayas lejos. La gallina le responde, me iré, pero no quiero verte en mi chacra. Baja pronto. Mach miraba desde el alto del maíz si estaba lejos la gallina. Ya cuando desapareció, tiró el hacha abajo, el canasto, y empezó a descender. Cuando llegó a tierra, cargó su canasto y el hacha se marchó por otro camino. No se fue por donde vino, sino por otro. La gallina esperando en el camino y Mach nada que pasaba. Decidida, salió a ver el maizal y se percató que ya había salido. El gorrioncito estaba comiendo. El gorrioncito es una avecita pequeñita, un pajarito. Estaba comiendo lo que Mach había empezado a comer. Y la gallina comprendió que ya no estaba en la chacra. Se fue en busca de la madre de Mach y lo encuentra en la puerta de la casa, debajo de una hoja, bien dormido, con la boca blanca de comer choclo. La madre, asustada ante la presencia de la gallina, sin poder justificar nada, porque los granitos de choclo estaban al lado de Mach, la gallina con el pico lo despierta y en un solo picotazo se lo comió a Mach y a la madre. Desde ese momento,
la gallina siempre busca comer al gusanito. Es un mito todo tiernito, pero a la vez también tiene una gran enseñanza, ¿cierto? Entonces, volviendo nosotros al cuadrito, ya tenemos el título del nombrecito del mito, pero ¿qué clase de mito será? Ahí está. ¿Qué nos está enseñando ese mito? ¿Qué le pasó al gusanito? Le gustaban las cosas ajenas, ¿verdad? Entonces, será un mito de corrección, ¿cierto? Un mito que nos corrige. El pueblo así, con esa sencillez y con esa ternura, va enseñando a sus niños, le cuenta a la comunidad, le cuenta a los niños y a veces cuando hay que llamar la atención, el mayor en nuestra cultura, un gritón nos mandan lejos y nos dicen dos, tres palabras y ya uno queda medio asustadísimo, ¿cierto? Pero ellos no, van y lo sientan en el banquito, van y le cuentan, le hacen reflexionar, le hacen pensar y uno queda un poco medio al revés, ¿no? En vez de decirle su regaño, va y le cuenta este cuentito. No, es su manera de orientar. ¿Sí? Cómo nosotros acercarnos a esta grandeza que tiene. La abuelita con paciencia, por más que haya hecho lo que sea, va y lo llama, le cuenta, le dice, le conversa, hasta que a veces el muchachito sale llorando, porque la abuelita le contó, ¿cierto? Entonces, ¿qué situación se vivía en el mito? Había una realidad. ¿Qué estaba pasando en el mito? Con ese pueblito, con esa familia, ¿sí? Que se estaba aprendiendo cosas que no eran, sobre todo en el tema del robo, ¿verdad? El robo, el engaño, ¿sí? Ya ahí nos está orientando, ¿sí? Nos está orientando qué propuesta nos tiene y qué propuesta hay de verdad, ¿sí? Desde lo cristiano, la honestidad, la sinceridad, valores muy bonitos para nosotros, ¿sí? Desde lo organizativo, ¿será que también nos pasa lo mismo? Claro, como nosotros tener que trabajar de manera organizada, ¿sí? Con honestidad, sin corrupción, ¿se dan cuenta? Ya se va para allá, sin utilizar recursos ajenos, sino los propios, ¿ven? Porque también tarde o temprano la justicia va a tocar la puerta y a veces es una justicia que ni siquiera, que está hasta contaminada, ni siquiera es una verdadera y honesta justicia, ¿cierto? ¿Qué propuesta hay para nuestra familia, para la comunidad? La orientación de los padres a los hijos, el cuidar que el chico cuando trae a la casa sea lo que realmente es de la casa o lo que él ha conseguido con su propio recurso, no con recurso ajeno, ¿verdad? Y cómo mirar nuestra economía. Él estaba mirando en la economía ajena, en todo el esfuerzo que estaba haciendo la gallinita y no lo que él estaba haciendo. Y acuérdese que la mamá era la que trabajaba. El hijo estaba tranquilo, durmiendo, descansando, cansadito, nació. No, 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 no. ¿Sí? Entonces, a ver, yo pienso que traerlo, estos mitos tan antiguos y muchos otros, ¿sí? A esta realidad, nos hace pensar a nosotros que estos mitos no se pueden quedar como una historia. A veces no dice, es una mentira, la gallina nunca ha hablado, el gusano también, eso no, eso es falso, a veces en nuestro lenguaje también, estás hablando un mito que no sirve, no, no, no. Eso sí, hay que limpiar de nuestro lenguaje, hay que limpiar en nuestro pensamiento, ¿sí? Los mitos son narrativas que tienen muchas cosas figuradas, pero que en el fondo nos está explicando una realidad y nos está ayudando a pensar en una nueva situación. Entonces, les dejo este material para que ustedes puedan trabajarlo,
para que ustedes también puedan ayudar, porque ustedes saben, esta es la escuela del pueblo. Esta es la escuela ancestral. Cuando uno fortalece la educación, la formación en la persona, es cuando vamos a empezar a pensar un pueblo diferente. Hagamos que estos mitos sean siempre nuevos y que lleguen a la realidad comunitaria, que nos ayude en la formación humana, en la formación colectiva, ¿sí? De las comunidades. Entonces, ahora sí quisiera que ustedes también puedan compartir, quizás preguntar si hay alguna inquietud, porque ya esta herramienta pues ya se queda con ustedes, ¿no? Hasta aquí puedo llegar. Muchas gracias por haber escuchado y espero que les haya servido. Muchas gracias, hermana Judy. ¿Hay algún comentario? ¿Alguien que quiera compartir? Este es el espacio. Buenas tardes para todos y Buenas todas. tardes. Buenas tardes. Alfonso, sí me gustaría primero que todo agradecer a la hermana Judith por esta charla tan interesante, pues las dos charlas con la de la vez anterior también. Me parece muy enriquecedora todo lo que nos ha propuesto, muy interesante, digamos, esta metodología también como de recopilar los, eh, los mitos, las creencias, ¿no? Nosotros hemos venido haciendo aquí, quería comentar antes de dos comentarios corticos, contarles algo del trabajo que hemos venido haciendo nosotros acá en Misión Fátima. Ha sido para lo de construir todo un calendario ecológico, precisamente con la recopilación de los saberes ancestrales de los mayores aquí de la cultura chimán, ¿no? Y ha sido un trabajo también muy enriquecedor, muy parecido a esto, de recoger de pronto de manera no muy exhaustiva, pero sí de manera global, muchas de las prácticas, las creencias, los mitos, los secretos que ellos tienen en su vida cotidiana, y ha sido muy interesante. Pero los dos comentarios son los siguientes. El primero es que me parece que es muy importante, como dice la hermana, que todos estos mitos, sean de creación, sean de enseñanza, sean como de que se refieren a etapas, de pronto momentos específicos de las etapas de la vida, digamos, de los indígenas, por ejemplo, o de la comunidad, etcétera. Como usted lo decía, es otra lógica completamente distinta que para nosotros nos pueden parecer cuentos muy infantiles, entre comillas, o nos pueden parecer cuentos muy arrevesados, podríamos decir, desde nuestra lógica occidental. Pero lo primero, como usted nos lo decía al comienzo, hay que bajarnos de esa lógica, hay que descolonizar nuestro pensamiento y tratar de ubicarnos desde la de ellos, que es muy distinta. Y ahí es donde está el reto, lo complejo, porque para nosotros es muy difícil entender una lógica ancestral que viene de hace tanto tiempo, y sobre todo de esas maneras de ver tan distintas a nuestra ética rígida, moralista, entre el bien y el mal, a nuestra racionalidad entre lo correcto y lo incorrecto, etcétera. Y el segundo comentario tiene que ver con el video. Me llamó la atención, lo iba a comentar, pero ya en la primera parte, pero dije, no, mejor lo dejo ya para el final, con relación a las palabras del líder, del animador o del líder indígena del video. A mí personalmente, además de lo que comentaron, me llamó la atención mucho, me llegó mucho lo que él decía al final, que desgraciadamente los propios indígenas terminan siendo extranjeros en su propia tierra, terminan siendo parias en su propia tierra, desgraciadamente, y eso lo vemos aquí también, lo vemos palpable. Aquí nomás en el municipio de San Borja
llega, que ya es un municipio obviamente de población mestiza e interculturales, como dicen aquí, que llegan de todas partes, ¿no? Siendo un territorio ancestralmente chimán, y llegan las familias de los chimanes completamente descalzos, entre comillas, sucios, ¿sí? Porque es parte de su cultura porque ellos viven entre el monte, entre la tierra, ¿no? Con la ropa sucia, entre comillas, para nosotros, pequeñitos, cargados con sus mochilas, cargando a sus niños a la espalda, cargando sus mercados para venir a venderlos, etcétera. Y mucha gente los mira, como decimos nosotros, eh, por encima del hombro, ¿no? Desgraciadamente todavía siguen siendo discriminados en su propia tierra, ¿no? Y lo vemos en todas estas problemáticas que se viven actualmente de cómo los ganaderos, de cómo los madereros, de cómo las empresas nacionales e internacionales, las empresas comerciales van entrando, ¿no? Se van imponiendo, se les va dando espacio para que pongan sus negocios, pero después terminan queriéndose adueñar, ¿cierto? De lo que era de ellos ancestralmente. Entonces, es muy complejo pensar en eso, de cómo lograr que las culturas y las comunidades nativas puedan recuperar la pertenencia de sus territorios, ¿no? Porque una cosa es lo legal, ¿cierto? Cuando muchas veces les dan papeles a los mismos interculturales, pero más allá de eso legal, porque ellos dicen, no, nosotros llegamos aquí y nos dieron títulos para estas tierras, pero resulta que antes de que llegaran ellos y de que el Estado les diera esos papeles, estaban los indígenas que eran dueños de su tierra. Lo legal, como decimos en Colombia, y ustedes deben conocer o entender esa diferencia, lo legal no es lo legítimo. Lo legítimo es la propiedad ancestral de ellos, por encima, como usted nos lo decía desde el comienzo, de muchos papeles que se han inventado en la sociedad moderna, ¿sí? Para supuestamente volver a reconocerles lo que era de ellos, lo que ha sido de ellos toda la historia. Bien, solamente quería comentar eso, podría comentar casos parecidos, muy similares de comunidades indígenas en Colombia que conozco, que pasa exactamente lo mismo, ¿no? Cómo llegó el Estado, cómo llegaron los militares, cómo llegaron los paramilitares, cómo llegó la guerrilla a adueñarse, cómo llegaron los colonos a adueñarse de sus tierras y están en la misma problemática, ¿no? Sí. Gracias, Alfonso, gracias. Así es. Mm. ¿Alguna otra opinión? Hermana, yo pienso que también es muy importante destacar esto, que cuando uno se acerca a los mayores o a las mayoras para poder escuchar estos relatos, también hay que preguntarles a ellos si podemos quizás tomar nota, si se puede, porque como es parte mucho de la tradición oral, a veces por respeto también, eh, cuando accedemos a este conocimiento, pedir el permiso también para poder a lo mejor. Creo que es un tema muy importante a tener en cuenta porque hay comunidades de pueblos originarios que son también, reservan mucho eso también, y lo reservan para contextos de a veces rituales. Entonces, yo Ujú, recuerdo en un ritual Piaroa que no se podía grabar estando dentro de la mm, churuata o estando dentro como de la maloca. Entonces, mm, eso era prohibido. Entonces, una vez a un joven lo pillaron con el celular porque estaba grabando el canto. Entonces le hicieron que borrara ese canto. Entonces por eso hay mm. que tener mucha delicadeza, creo que es importante eso. Sí, sí, es importante. Ahora, lo que yo les compartí es casi uno nunca va con el cuaderno, no va, ni con la grabadora y ya pues tenemos, uno va y escucha, del que escucha va a la casa y va escribiendo, ¿sí?
Ahora, si hay personas que dicen, puedes grabarme si quieres, no puedo, entonces ya ahí tú puedes tener el acceso. Pero si dicen que no, igual, ¿cuánta memoria tenemos que guardarlo en nuestra, en nuestra cabeza y a veces es toda la noche, toda la semana? Y lo que más podemos o nos quedó significativo es lo que vamos registrando. Porque a veces esto pasó y ya no se vuelve a repetir más, ¿cierto? Entonces, sí, es cuando los mayores te pides el permiso y te lo dan, fácil, pero de resto uno no va con grabadora, ni filmadora, ni con el celular, nada, uno va así nomás, ya para tú tener en cuenta y para aprender también lo que has escuchado puedes ir registrando. Eso sí, en algo personal, no en tu anecdotario. Ujú. Bien, sí. Sí, Lizeth, gracias. Bueno, entonces ahora pasemos. ¿Cómo les ha parecido? ¿Cómo les ha parecido evaluar un poquito? ¿Sí? Si ha sido un aporte para ustedes en este proceso en que se están preparando para ser parte de esta Amazonía, para ser parte del caminar de los pueblos. ¿Cómo les ha parecido estas dos sesiones? Y así también uno poder mejorar o poder implementar quizás algo más para poderles ayudar, ¿no? Ahora están calladitos. Hola, Yusa, buenas tardes con todos desde Wijin. Buenas tardes, ¿cómo estás, madre? Por aquí. Oíste muy interesante lo que estás compartiendo, Yusa, porque la verdad, sobre todo en el campo de la educación, es muy estratégico, ¿no? Como, por ejemplo, partir de estos mitos, leyendas, cómo llegar al niño, al joven, inclusive a las comunidades que uno acompaña, grupos. De verdad, es muy, muy importante. Saber también que cada mito transmite algo, un mensaje profundo. No está por estar, como decías, no es un juego, no es una broma, no es para niños simplemente, sino es para una vida, ¿no? Una vida y que pues todo esto nos ayuda a ese lenguaje, esa teoría tal vez, o lo que se está haciendo en la práctica también, de la cultura sostenible, ¿no? Hoy en día hablamos de eso. Desde aquí creo que podemos ir aportando a esta nueva cultura que es un reto para cada uno y de verdad vale la pena y también creo que el reto es cómo nosotros, bueno, digo, varones y mujeres, ir construyendo también, ¿no? Ir como tejiendo estos mitos, porque ya que plasma una experiencia, un contexto, una realidad. Entonces, cada persona también vivimos, ¿no? Esas realidades, esos contextos, situaciones diferentes, dependiendo de nuestro trabajo, las funciones que podamos cumplir o en el servicio que podamos estar. Entonces, nos queda un reto, ¿no? De ir tejiendo. Además, aparte de compartir de manera oral, ir sistematizando, creo yo. Entonces, muchísimas gracias, Yusa. Con gusto, madre. Gracias a ustedes. Bueno, agradecerle, hermana Judy, por este espacio nuevamente que nos ha acompañado como todos los años y que nos comparte de esa experiencia, de esa riqueza, ¿cierto? De la cual ha ido también en el caminar con el pueblo, así que con los pueblos que le ha tocado acompañar. Así que muchas, muchas gracias. Con mucho gusto a ustedes, Lisette, a los que están acá. De todas maneras, uno aprende y uno también va profundizando algunos detalles que quizás pierde de vista en este servicio. Y servir a Dios es también proteger el territorio, es acercarnos, es acompañar, es estar con un pueblo en una realidad concreta. Con mucho gusto y estaremos en el trayecto. Muchas, Bueno, muchas gracias.